El tema que vamos a tratar hoy son las falacias o argumentaciones sofísticas. El propósito de este tema es examinar la lógica informal para identificar las falacias más comunes en el habla cotidiano y evitar caer en ellas. La lógica informal es la más antigua de todas, quizás por su uso cotidiano. Consiste en el estudio del pensamiento crítico y de cómo hablar para convencer a la gente, desatendiendo en muchas ocasiones la estructura correcta del pensamiento. Es el estudio de los argumentos tal como se presentan en la vida diaria, en oposición al estudio de los argumentos en una forma técnica o artificial que corresponde a la lógica formal. La lógica formal se usa en el campo científico, la informal en la vida cotidiana. Y no siempre es cierta, ni genera conclusiones verdaderas. La aplica, por ejemplo, la esposa que piensa: mi esposo me abandona todos los domingos para ir a ver el fútbol con sus amigos, por lo tanto, ya no me ama. Este descuido de la estructura correcta y este juego del lenguaje frecuente en la lógica informal facilita el caer en paralogismos o en falacias. De aquí la importancia de reconocer en el lenguaje cotidiano la argumentación sofística o falacias. ¿Qué es una argumentación sofística? Veamos su definición y división. La argumentación sofística o falacia es todo raciocinio que solo en apariencia es correcto y verdadero, pero en el fondo es falso o incorrecto o ambas cosas. Así, si la falacia es voluntaria, se tiene el sofisma, y si es involuntaria, se tiene un paralogismo. Los sofismas se pueden dividir en dos grandes grupos: sofismas de palabras y sofismas de ideas. Los primeros fallan por el lenguaje utilizado, los segundos adolecen de alguna incorrección en la idea o en la estructura del raciocinio. Los sofismas de palabra conocidos son el equívoco, la anfibología, la metáfora, la confusión del sentido compuesto y del sentido dividido. El equívoco ocurre cuando una palabra tiene dos significados dentro de una argumentación. Por ejemplo, el trabajo es una obligación humana. Pintar es un trabajo. Luego, pintar es una obligación humana. Aquí trabajo tiene dos sentidos. Por eso este es un equívoco. Una cosa es la labor que uno hace para hacer trabajo, la labor cotidiana que uno tiene, y otro es el trabajo, digamos, recreativo. Entonces, al tener dos concepciones del trabajo, pues no hay un equívoco en el concepto, y por eso se realiza este sofisma. El ejemplo de las palabras que se presentan a argumentaciones sofísticas son, por ejemplo, bueno, educado, culto, felicidad, correcto, inteligente, audaz. Todas estas palabras, si las usamos mal, podemos llegar a un sofisma del tipo equívoco. El siguiente es la anfibología. Se comete por el uso de palabras con sentido impreciso. Por ejemplo, soy libre y puedo hacer lo que quiera. Otro, el padre ama a su hijo por ser bueno. ¿Quién es bueno, el padre o el hijo? Términos cuyo uso pueden producir sofismas de este tipo son democracia, amoral, cultura, amor, moral, mi verdad, izquierda, política. Todas estas palabras, si las usamos de una manera imprecisa, podemos cometer este tipo de falacia. Luego está la metáfora. Este sofisma consiste en ampliar demasiado una comparación o tomarla al pie de la letra. Ejemplo, Heráclito afirmó metafóricamente que nadie se mete dos veces
en el mismo río. Luego está la confusión del sentido compuesto y del sentido dividido. Esto consiste en concluir acerca de una colección de objetos lo mismo que se afirma de cada uno de ellos por separado o viceversa. Ejemplo, esta medicina no me hace daño, esta otra tampoco, ni una tercera. Luego concluimos que tomarme todas estas medicinas juntas no me hace daño. Veamos ahora los sofismas de ideas. Todavía se puede dividir en dos grupos, sofismas en la deducción y sofismas en la inducción. Los principales sofismas en la deducción son los siguientes. Sofismas de ideas en la inducción tenemos, por ejemplo, petición de principio, el círculo vicioso, ignorancia del asunto, falacia del consecuente. Veamos petición de principio. Consiste en tomar como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar. Ejemplo, Pablo no miente cuando habla. Pablo está hablando. Por lo tanto, Pablo está diciendo la verdad. O bien pretender demostrar que el pensamiento es material porque es producto del cerebro. El círculo vicioso consiste en demostrar dos proposiciones, una a partir de la otra y viceversa. Por ejemplo, demostrar que no nos podemos engañar porque Dios es garantía de verdad, y luego demostrar que Dios es garantía de verdad porque no nos podemos engañar en nuestros raciocinios. Ignorancia del asunto. Esto consiste en arguir en contra de una doctrina o tesis sin conocerla a fondo. Por ejemplo, la ley de vivienda es favorable porque todos tenemos derecho a un lugar donde vivir. No se tiene un ser humano en los siguientes 14 días después de la concepción, por lo tanto, puedo abortar. Si ignoramos estos temas, podemos llegar a este tipo de falacias, porque es por ignorancia. Luego tenemos la falacia del consecuente. Se comete cuando no se respetan las reglas del silogismo condicional. Habría que darle un repasón a las reglas de este silogismo. Por ejemplo, si Z tiene fiebre, está enfermo. Z no tiene fiebre, por lo tanto, Z no está enfermo. Los sofismas en la inducción son los siguientes: enumeración imperfecta, sofisma de accidente, ignorancia de la causa o falsa analogía. La enumeración imperfecta ocurre cuando con insuficientes casos se pretende inferir una ley universal. Ejemplo, este europeo es analfabeto, también el segundo y el tercero. Luego, todo europeo es analfabeto. Con unos cuantos casos se pretende generalizar. Sofisma de accidente. Consiste en tomar como propio o cualidad necesaria lo que solo es una cualidad accidental. Ejemplo, este propietario es un ladrón, luego la propiedad privada es un robo. Aquí este ladrón no es algo esencial en una persona, es algo accidental. Por eso este tipo de sofismas. Ignorancia de la causa. Este se da cuando se toma como causa cualquier antecedente. Ejemplo, el enfermo tomó la medicina y se murió. Luego, la medicina lo mató. Hay que tener en cuenta que aunque la causa antecede al efecto, no todo lo que antecede al efecto es por eso causa. Hay que tener cuidado en esto. Falsa analogía. Consiste en atribuir una propiedad a un objeto solo por el hecho de que se asemeja a otro que efectivamente posee dicha propiedad. Por ejemplo, las máquinas computadoras
resuelven problemas rápidamente. Luego, las máquinas computadoras piensan. Existen otras falacias comunes en el lenguaje ordinario. Por ejemplo, las falacias de atinencia. Este tipo de falacias, las conclusiones no tienen relación de dependencia o necesidad con sus premisas. A eso se le llama atinencia. Y por tanto, no pueden establecer su verdad. Nos engañan, sin embargo, porque el lenguaje se usa tanto expresiva como informativamente para estimular emociones como temor, hostilidad, piedad, entusiasmo o terror. Las más conocidas son de pregunta compleja, apelación a la fuerza, baculum se llama, a la persona, ad hominem, llamado a la piedad, ad misericordiam, apelación a la autoridad, a verecundiam, por lo que todo el pueblo dice, ad populum, por la ignorancia, ad ignorantia. Veamos la primera, de pregunta compleja. Se comete cuando se exige una respuesta única a la pregunta que involucra una disyunción, por la cual encierra varias preguntas que no se han manifestado. Ejemplo, usted llegó al poder porque en su discurso se acostumbra a decir falacias. ¿No es así? Ahí se está exigiendo una respuesta, pues hay que tener cuidado en este tipo de falacias. Veamos apelación a la fuerza. Se apela a la fuerza o al poder de algo o de alguien para establecer la verdad de la conclusión. Por ejemplo, por supuesto, usted es libre de hacer lo que le parezca mejor, pero usted es consciente de que nuestro banco es uno de los principales anunciantes de su periódico y estoy seguro de que no desea perjudicarnos publicando este artículo. Ahí se está apelando a la fuerza. Luego está el de la persona o ad hominem. Esta falacia se comete cuando en lugar de refutar el valor de verdad de lo que se afirma, se ataca a la persona que hace la afirmación. Por ejemplo, Séneca sostiene que los hombres son hermanos por naturaleza, pero eso no ha de ser cierto, ya que Séneca acostumbra a decir tonterías. No se está refutando lo que dice, sino que se está insultando más bien. Llamado a la piedad. Consiste en apelar al altruismo y a la piedad de la audiencia. Por ejemplo, mi hijo es un joven ejemplar, un creyente virtuoso, un buen ciudadano, por lo que no puede ser culpable del robo que se le acusa. Apelación a la autoridad. Consiste en tratar de convencer a una persona de que una conclusión es válida a partir de que un personaje o un grupo de personas respetadas o admiradas lo aceptan como tal. Ejemplo, es muy común esta falacia en las publicidades, donde a través de famosos se trata de que se adquieran ciertos productos, por lo que todo el pueblo dice. Este argumento se dirige a un grupo de personas con el objeto de provocar en ellas los sentimientos que les hagan adoptar el sentir del hablante. También se puede explicar esta falacia diciendo que se trata de un argumento basado en la opinión de la mayoría. Si todos opinan así, entonces es verdadero. Ejemplo, debe ser una película estupenda porque hay unas colas enormes en la taquilla. Por la ignorancia. Se comete cuando se afirma que una proposición es verdadera cuando no se ha probado su falsedad. Ejemplo, los marcianos existen, ya que no hay una evidencia que contradiga su existencia. ¿Qué debemos hacer para refutar sofismas? En general es difícil rechazar correctamente una argumentación sofística,
Por lo pronto, no tratándose de errores manifiestos, hay que estar muy alertas para no dejarse convencer por ellos. Tengamos presente lo siguiente: utilizar una verdad que disminuya la estridencia de la falsedad abierta. No ser extremista. Fijarse en el sentido exacto que tiene el vocabulario. Ver si la argumentación cumple con las reglas de su forma o estructura que ya vimos anteriormente. En cuestiones filosóficas, recuerde que la primera autoridad es la razón y la última razón es la autoridad.